Hablar de la reforma educativa hoy en Opiniones Encontradas, porque en las próximas horas es posible que ya haya un predictamen que se discuta en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Vamos a ver los siguientes datos y arrancamos pues con este tema. Y que sigue en la misma tónica. El Congreso no logró cumplir con los plazos que ofreció para tener el dictamen de la reforma educativa a finales de febrero pasado, porque faltan consensos con el bloque opositor de la Cámara de Diputados y también con la CENTE, que mantiene exigencias para la aprobación de la reforma y la vuelta al sistema anterior. Aunque el sindicato de maestros ha reducido la presión y sus demandas contra la reforma educativa, mantiene casi como irreductible volver a incluir a los maestros en el apartado B del 123 para recibir trato de excepción y tener acceso a la decisión sobre el 50% de contrataciones en el magisterio. También el gobierno y Morena han dado muestras de diálogo y mayor apertura a los planteamientos de la oposición, entre otras razones, porque la reforma educativa es trascendental para sacarla sola en el solitario. La reforma educativa está entrampada en las comisiones de la Cámara de Diputados en dos temas principales: evaluación de los maestros, que Morena insiste en no incluirla, y la calidad educativa, donde se quiere eliminar este tipo de palabras por ser neoliberales y tecnócratas. Posiciones. 1. Investigadores, sociedad civil y especialistas en educación presentaron el pasado 7 de febrero una propuesta de reforma educativa que fue avalada por el PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD, que busca complementar la iniciativa del gobierno. Entre los principales aspectos está centrar el mérito para el ingreso y desarrollo docente a través de concursos de selección, pero excluyendo las medidas punitivas establecidas en la reforma educativa del sexenio pasado y la necesidad de contar con un organismo independiente de evaluación de la política educativa en el país. 2. El diputado panista Alfonso Robledo Leal, secretario de la Comisión de Educación, afirmó que las negociaciones están atoradas porque hay un consenso entre los partidos de oposición, PAN, Movimiento Ciudadano, PRD, PRI, para defender tres temas que no deben modificarse por ningún motivo. Sin embargo, Morena no ha querido ceder y defiende a toda costa la iniciativa presidencial. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de la reforma educativa, como le comentaba en la introducción, y vamos a hablar porque después de la aprobación de la Guardia Nacional, esta será la más importante reforma, la reforma constitucional que pueda salir en este periodo de sesiones que termina el próximo abril. Aunque será en los próximos días, los equipos por ahí se están reuniendo para discutir, para tratar de negociar y alcanzar consensos que permitan primero aprobar la reforma en la comisión y luego subirla al pleno de la Cámara de Diputados, aunque hay varios puntos que la atoran. Entre ellos, por supuesto, el tema de la calidad educativa, el de también de la autonomía de la institución que haga la evaluación de los maestros y, por otro lado, las exigencias de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sobre todo de tipo laboral. Quieren regresar al esquema de estar integrados, que los maestros sean integrados al apartado B del artículo 123 constitucional, que les da un tratamiento de trabajadores del Estado. Javier Rojas, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Un placer, como siempre, tenerte aquí. Ahora director de investigaciones de Mexicanos Primero. Así es. Un placer tenerte, ya hemos platicado varias veces sobre este tema. Se va a incorporar en unos minutos más la diputada del PRD, Abril Alcalá, y posiblemente podamos contactar también a la diputada del PRI, Cintia López, telefónicamente. Perfecto. Sé que el día está muy complicado, muy pesado, un tráfico espantoso, pero vamos a entrarle a este tema porque está a punto de volver a convertirse en uno de los centros de la discusión y el debate nacional en los próximos días. Es posible que tengamos que ver fuertes movilizaciones si la CENTE sigue presionando, como lo ha hecho hasta ahora, al gobierno de López Obrador, para tratar de empujar
el perfil, el tipo de reforma que está tratando de sacar después de la abrogación de la joya de la corona del gobierno de Peña Nieto, la reforma educativa. ¿Cómo ves los próximos días? Pues los veo como un momento decisorio para nuestro país y específicamente pues para lo que se ha hecho en educación en los últimos años. Lo que está en juego no es menor. Estamos hablando del derecho a aprender de los niños, niñas y jóvenes en México. Los cambios que se están discutiendo actualmente en el Congreso son mayores por varias razones y déjame... O sea, cambios mayores respecto de la reforma vigente o de la ley vigente, del modelo vigente. Sí, hay algunos, digamos, como que no necesariamente están como con la ley vigente, pero hay unos, y me voy a concentrar en esos, que sí son fundamentales. En primer lugar está el derecho a aprender. Lo que han planteado, o lo que se plantea en el dictamen, y ha sido una demanda de la coordinadora en específico, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, es que toda la mención hacia a una educación de calidad se elimine. ¿Por qué eso es importante? Bueno, porque eso es el norte, digamos, que debe de guiar, o que quiso, digamos, la reforma que fuera guiando los esfuerzos que se iban haciendo en el sistema educativo. Si no tenemos una brújula, si no sabemos hacia dónde vamos, la escuela, digamos, que se limita, pues nada más primordialmente a un lugar donde pues, un estudiante puede estar, pero no hay garantía de que ahí va a aprender. Ahora, pero ¿por qué el empeño sobre la palabra calidad o sobre este norte? ¿Hay alguna, digamos, conexión con algún tipo de obligación o con alguna forma como se fue planteando o como se planteó durante la reforma educativa, la última, es que varios de los componentes del sistema educativo nacional, entre ellos la idoneidad docente, digamos que tenían que abonar, junto con la infraestructura, los materiales didácticos y demás, a promover el máximo logro de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, ¿por qué lo quieren quitar? Porque justamente así es como se vincula la labor docente, ¿no? Desde los maestros hasta los directores y supervisores, como tiene que operar el sistema educativo. Entonces, o sea, el tema calidad te conecta con la labor docente, con la evaluación. Así es. Con la idoneidad. Así es. Con los perfiles. Así es. También porque es lo que le da un norte a la política educativa y a la evaluación, por ejemplo, que fue una encomienda del INEE, ¿no? O sea, la autonomía que se le dio al INEE durante 2013, o sea, mucho, digamos, ha sido el chivo expiatorio del INEE de los lineamientos, digamos, que tenía que darles el visto bueno sobre la evaluación docente, pero el INEE es mucho más que eso. Ha sido un repositorio de información para la política educativa y específicamente, pues también es a través de esta facultad de las directrices, que es una de las, o sea, el INEE, digamos, está obligado a evaluar cómo ha funcionado. Pero en ese punto, ¿puedes mantener, como esa exigencia también del bloque opositor en la Cámara de Diputados, el tema de la calidad como norte de la reforma y a su vez aceptar, por ejemplo, la desaparición del INEE? ¿Es posible ese juego o no? Yo creo que sí es posible, pero digamos que no es el camino, digamos, correcto, en mi opinión. O sea, creo que dado cómo ha estado politizada la educación en México, de hecho el INEE en sus inicios, o sea, tenía esta representación del mismo sindicato, ¿no? Y sabemos que el tema educativo ha sido algo en donde el sindicato se ha pues metido de manera, pues, como sus tentáculos, y eso, pues, de una manera hasta generaría suspicacia sobre la certeza de los datos, o qué se va a publicar, qué tanto se va a transparentar. Yo creo que sí se puede mantener, pero me parece que sí es fundamental que se mantenga ese norte, porque además, o sea, si pensamos en los debates internacionales, o sea, el derecho a una educación de calidad es lo que marca la pauta. Y de hecho México, pues, justamente si pensamos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
hacia allá tenemos que trabajar. Pero a ratos de verdad parece casi, parece que en la reforma educativa es el marco de una serie de disputas y de diferencias que van, digamos, desde asuntos laborales hasta asuntos casi ideológicos. Ya acabas de explicar el tema de la calidad, pero por ejemplo, del otro lado, la oposición lo que está pidiendo es que se quite del dictamen términos como, por ejemplo, o calificativos como tecnocracia, no a educaciones tecnocráticas. ¿Qué significa eso? Bueno, aquí me parece como que es más una cuestión de... ideológica. Es completamente una lucha y ideológica. del otro lado, quieren que se quite lo de calidad, porque lo pueden considerar también un asunto también con una carga ideológica neoliberal. Sí, así es como lo pueden ver, así de repente pero está la discusión. Es que en realidad... Por eso la bajo de esa manera, no sí, es personal. Y mira, de hecho, no. O sea, nuevamente está vinculado con discusiones académicas internacionales y que nos ayudan a entender por qué a veces estos términos generan tanta irritación o tanta confrontación. Sí. Históricamente, por ejemplo, las reformas educativas que se han, digamos, clavado en acceso, es decir, como aumentar cobertura, pues a nadie le molesta porque, claro, para aumentar tu tasa, o sea, de asistencia a la escuela, pues claro, tienes que contratar a más maestros, hacer más escuelas, a todo el mundo le gusta eso. Pero cuando hablamos de calidad, estamos hablando implica selección, de hacer un mejor uso de los recursos, de tener mecanismos de selección. Racionalizar. Así es. Exigir. Transparencia y rendición de cuentas en cómo se están usando esos recursos económicos y en quiénes están ingresando justamente a ocupar esas plazas, ¿no? Como... Y esa clase, digamos, de exigencias pueden suponer para partes, digamos, inconformes con la negociación, temas tecnocráticos o neoliberales. Yo creo que es más bien así lo quieren vender. O sea, es una manera en la que están generando un sentimiento como de, pues sí, de identidad y de cómo están articulando su rechazo a la reforma educativa, así como también el término calidad, en buena medida, o excelencia en otros países, ha funcionado para, digamos, cohesionar alianzas de grupos que probablemente no estarían de acuerdo en una agenda. Ese, por ejemplo, es el término que el gobierno del Observador está tratando de impulsar, el de excelencia. Ese es el término que utiliza el secretario Moctezuma. Que se usó en los 90 en Estados Unidos. Aprendemos lo que aprendemos. Y aprender es parte de nuestro derecho a la educación. Por ello, la palabra aprendizaje no puede desaparecer de la Constitución. Cualquier cambio debe ser para avanzar y mejorar. Y no podemos retroceder. La iniciativa para reformar el tercero constitucional es un momento que debemos aprovechar. Un momento histórico. Y una oportunidad para que los legisladores garanticen este derecho a los niños y jóvenes. No se confundan y decidan con responsabilidad. No podemos aceptar menos. Aprender es un derecho. Aprender es un derecho. Aprender es un derecho. Aprender es un derecho. Aprender es un derecho y tenemos que luchar por él. Ahí lo tiene, acaba de ver ese spot que fue elaborado por organizaciones civiles que han estado también colaborando con la oposición para armar una propuesta de dictamen que presentaron en febrero pasado. Y esto, junto con las presiones, las exigencias de la CENTE, están, digamos que, atrapando un poco al gobierno que no ha logrado salir, digamos, de ese enjambre. Javier está un poco, digamos, atenazado entre las amenazas de la oposición de no acompañarlo en la reforma constitucional, el saber que una reforma de esta envergadura el gobierno no se la quiere echar solo, sacarlo con la mayoría que puede armar la constitucional en la Cámara de Diputados, aunque luego en la Senado pueda pasar otra cosa, y las exigencias de la CENTE, y las exigencias de la CENTE ya las sabemos, que es laboral, fundamentalmente su irreductible, regresar al 123B, que les daría carácter de trabajadores del Estado y, por tanto, la posibilidad de negociar 50% de los puestos de trabajo, de las plazas y las contrataciones de maestros. ¿Qué significa si gana la CENTE? Mira, antes nada más de pasar, quiero hacer una aclaración. Este spot es de Mexicanos Primero, y justamente lo que quiere poner, pues ahora sí que en la brújula, es la importancia del aprendizaje. Así como estamos hablando de la calidad, que es bien difícil de medir, la excelencia, que tiene el problema de que excluye, porque solamente unos cuantos pueden pasar el parámetro. Lo que nosotros estamos haciendo a través de esta campaña de Aprender es un derecho,
que pueden ir a nuestra página, es justamente que ese sea el norte. Bueno, pero dicho esto, sí, efectivamente, lo que quieren, estos grupos sindicales, la coordinadora en específico, es regresar al esquema de antaño. Es decir, que los docentes sean trabajadores, ¿no?, regidos bajo el apartado B. ¿Qué significa eso? Todos los trabajadores del Estado, actualmente, digamos, cuando quieren pues como subir, ¿no?, de puesto, hay comisiones mixtas de escalafón que pues van determinando quiénes iban subiendo o quiénes no. La reforma educativa lo que hizo, sí creó un régimen especial para los docentes, o sea, los sacó de esta lógica y justamente... La reforma educativa de Peña Nieto. De Peña Nieto, la de 2013, lo que crea es justamente un régimen especial en el que a través de concursos, ¿no?, concursos de oposición, tanto para los nuevos maestros como aquellos que quieren ingresar a puestos con funciones de dirección o de supervisión. Y la permanencia. Y la permanencia, que esa ha sido la parte, digamos, como mucho más, que generó muchísima molestia. Sí, la más cuestionada. La más cuestionada porque cada 4 años los docentes tenían que someterse a evaluaciones y que si no las pasaban a la tercera, pues ya era un adiós, o en el caso de los nuevos docentes, o que se les mandaba a trabajos de tipo administrativo, ¿no? Ahora, eso yo creo que es un elemento en el que sí ha habido consenso que eso tiene que salir de ahí, ¿no? Pero lo que y nos parece muy importante, por ejemplo, desde Mexicanos Primero, y creo que buena parte de la sociedad civil y de los partidos de oposición, es que tenemos que asegurarnos que los docentes que lleguen a nuestras aulas, que aquellos que se van a convertir en directores, sean los mejores. Ahora, ¿tú ves al gobierno cruzando esa línea, permitiendo o aceptando la injerencia y las presiones de la gente para regresar en el plano laboral al modelo anterior? ¿Realmente tú lo ves? Yo, mira, no lo sé. O sea, hasta como había visto la discusión hasta hace unos días, me parecía que los concursos de oposición, o sea, tanto de ingreso como de promoción para este tipo de puestos de director y supervisión, se iban a conservar, y digamos, el elemento punitivo que salía de la lógica era la evaluación del desempeño. Me preocupa porque durante las discusiones de Parlamento Abierto, estas audiencias en las que vimos las participaciones de de las organizaciones sindicales y sus representantes, estaban justamente pidiendo regresar a eso, al escalafón. Y además lo viste en las manifestaciones afuera de la Plaza de la Constitución, afuera del Palacio Nacional, y lo viste también en San Lázaro después del Parlamento Abierto. Pero la pregunta es, ¿tú ves que en los próximos días, cuando se discuta el dictamen, vuelvan las movilizaciones, los paros, los bloqueos y el gobierno afloje? Yo lo veo difícil. No sé si ahí hay una línea y difícil de cruzar. Yo espero que esa sea la línea difícil de cruzar. Ojalá, por el bien de los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. Ahora, lo que sí me queda muy claro es que si el gobierno federal decide no ceder en eso, va a haber movilizaciones. Así como las hubo con la reforma constitucional de 2013 y después específicamente con lo que fue la redacción de la legislación secundaria, que recordaremos que hubo bloqueos aquí en la Ciudad de México, al aeropuerto, al Congreso, ¿no? Se ocupó el Zócalo capitalino en el momento de la revolución. Va a haber, de eso es un hecho. Ahora, yo creo que también habría que tomar en cuenta, es como, pues el riesgo también de que tenemos ahora es la indefinición en la que podríamos caer. O sea, si en los transitorios, por ejemplo, y eso es un gran riesgo, si no se define qué va a pasar, o sea, que todos, digamos, los procesos en turno se tienen que regir conforme a la Ley General del Servicio Profesional Docente, en tanto no se emitan, digamos, nuevas disposiciones, también vamos a estar como en un limbo jurídico que al final del día es como matar, pues ya de una vez como todo, ¿no? Limbo y algunas interrogantes. Voy a tener que hacer. Reforma educativa los próximos días decisivos. Se incorpora con nosotros la diputada Abril Alcalá del PRD. Muchas gracias, Abril, por estar con nosotros. Gracias. Nos quedamos antes del corte en la discusión. Si crees que el gobierno va a cruzar la línea de las exigencias de la CENTE en el tema laboral, porque, son 40 diputados de la CENTE, diputados federales que van a estar votando y que además controlan la comisión.
tienen ahí un poco contra la pared al gobierno o no? Pues mira, yo creo que en este caso en particular yo he visto disposición por parte del Ejecutivo a estar firme. Sí nos preocupó, evidentemente, que la semana pasada hubiera estas manifestaciones, porque se han hecho avances muy productivos con la Secretaría de Educación Pública. Se ha hecho un bloque de analistas, de especialistas, muchos de nosotros que hemos estudiado sobre todo educación y políticas públicas educativas, los coordinadores de las diferentes bancadas de oposición. Entonces, esto ha permitido que se den pasos muy positivos. Y sí nos preocupaba que esta aparición de la CENTE, o ellos decían que era el sindicato, pero era efectivamente la coordinadora, que esto hiciera que dieran pasos hacia atrás. Sin hasta embargo, ahora el gobierno firme. Hasta ahora se ha mantenido firme y nosotros estamos de verdad congratulados. Nosotros porque, la oposición. Sí, el bloque de oposición que les comentaba ahorita fuera del aire, que de verdad en esta ocasión sí hay una seriedad y todos estamos convencidos de lo importante que es esta reforma. O sea, nadie se ha movido. No nos vamos a mover y estamos PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. De hecho, tenemos bastantes compañeros dentro de Morena que entienden de lo que se trata y lo que está en riesgo aquí. Esto no se trata ni de colores ni de ponerse medallitas. Entonces, estamos haciendo una propuesta de una reforma integral que realmente eduque a niños, niñas y jóvenes para la vida y esperamos que hasta ahorita lo que hemos visto es que el Ejecutivo se ha mantenido firme y que quepa la prudencia también dentro del grupo de la mayoría. O sea, que dirías, háblanos cómo lo ves tú, porque está más fracturada el consenso de lo que uno puede ver desde fuera, incluso con, dice Abril, con problemas dentro de la propia Morena. ¿Cómo ves? ¿Qué percibes tú? Pues a mí eso me parece hasta como un tanto tranquilizador, ¿no? Porque sí, la verdad es que cuando supimos de la migración de ciertos diputados a la parte de... Sí, ya con eso Morena, tenían la mayoría absoluta. Así es. Para una reforma constitucional. Afortunadamente, digo, todavía queda el Senado, ¿no? Como Cámara Revisora, pero, digo, a mí sí me agrada escuchar esto porque yo creo que sí, y mi sensación es que el presidente ha sido muy claro también que los concursos de ingreso y de oposición o de promoción, ¿no? Para puestos de director supervisor, ahí sí se iba a quedar hasta la evaluación, ¿no? Sabemos que la parte punitiva, como dijimos, de la evaluación del desempeño se quita. Ahora, hay otro argumento que me importa, porque lo he escuchado incluso de legisladores de Morena, y es no quieren aventarse el tiro de una reforma de esta trascendencia con un mayoriteo en solitario en la Cámara de Diputados. Efectivamente, el mismo secretario de Educación declaró que él quería que esta reforma fuera fruto del consenso. Y eso es lo que se ha estado trabajando hasta ahora. Llevamos más de 2 semanas revisando párrafo por párrafo, con el gobierno. Con el gobierno. Con Moctezuma. Es correcto. Okay. Y revisando incluso conceptos, etcétera, y hay muchísimos puntos de coincidencia. Entonces, ahí es en donde vamos a integrar un texto que sea pues, del agrado de la mayoría, esperamos, y que además de que no se vaya a ver pues entorpecido por estas sombras sindicales que no son la representación de la docencia y de los docentes mexicanos que sí aman su profesión. A ver, ¿no? 3 palabritas clave que estuvimos analizando al inicio del programa. Calidad, neoliberalismo y tecnocracia. ¿Qué se queda y qué se va? Todo se va. Todo se va. Calidad se va, tecnocracia se va, neoliberalismo se va. O sea, vamos borrando los lenguajes que no nos permiten construir consensos. Al parecer, y además de que el tema de calidad ha sido muy debatido porque, bueno, es un concepto reconocido a nivel internacional, no es accesorio, pero bueno, si es el tipo de lenguaje que incomoda, bueno, pues también estamos dispuestos a ser prudentes e insisto, que se mande un mensaje no nada más a los docentes, de que sí se van a proteger sus derechos, que sí se les van a dar pues, recursos e instalaciones dignas para trabajar, pero que aquí lo que va a primar siempre será el interés superior de la niñez. O sea que, por exclusión de las palabras que estábamos manejando, lo que se queda es excelencia, que es el término que traía el proyecto del gobierno. Es excelencia. Y se queda, me imagino que también promoción. Promoción.
Mejora continua. Mejora continua. ¿Qué otra? Ya no traigo más. Evaluación diagnóstica. A eso se queda. Se queda. Evaluación. Ok. Y además será no punitiva, Con un instituto autónomo. Eso no se los puedo adelantar todavía, pero tenemos esperanzas de que sí se encuentra el valor en que exista una entidad externa que no sea juez y parte, pero para que nos den puntos de referencia, que nos den una línea de base para saber en dónde estamos y hacia dónde queremos ir, Sí, porque ni orgánica, desaparecerlo... ni del sindicato, ni del gobierno. Claro, y además una combinación de expertos, esto es muy importante. Y los expertos no nada más son los investigadores, son precisamente los docentes de los diferentes niveles educativos. Entonces habrá una combinación de investigadores, de especialistas en políticas públicas, elaboración y evaluación, pero también quienes están en el aula, ¿no? Quienes saben cómo se implementan las políticas. La sociedad civil trabajó muchísimo con ustedes. Es correcto. ¿Cómo se queda o cómo se quedaría la sociedad civil con un desenlace, como en esos términos? O sea, por ejemplo, para nosotros la cuestión del lenguaje no es menor y creemos que el aprendizaje, por eso puede ser este cemento que puede lograr el consenso entre todos estos grupos. Porque sí, efectivamente la calidad es algo que irrita a muchos, pero al final del día lo que está ahí como norte es, pues, nos importa lo que aprenden justamente los niños. La excelencia no nos gusta porque excluye, ¿no? Y eso es para nosotros algo en lo que el sistema educativo no puede estar abonado. Y creo que justamente pues sí ha habido una colaboración estrecha. O sea, la parte también nos interesa muchísimo asegurar que los docentes tengan certidumbre de que pueden hacer una carrera profesional en la que hay claridad mediante procesos públicos y transparentes. ¿La acompañaría? ¿Una resolución así crees que la sociedad civil lo acompaña? Entendida como se ha planteado, digamos, en los dictámenes. Lo que acaba de adelantar Abril. ¿Crees Sí. que la acompañaría? Sí. Sí, o sea, pensado, o sea, sí, porque lo que implica es tener concursos de ingreso, ¿no? Y de promoción. Se elimina la parte esta de la evaluación digamos, punitiva. Y lo que, sí, pero pensando en que tiene que ser el aprendizaje, el norte. Para nosotros sí es muy importante que haya un norte. Bueno, el aprendizaje también queda, eso no creo que... Sí, el proceso de enseñanza-aprendizaje y además se tiene claro. Ya me voy, pero dime, ¿cuál es la ruta? ¿Cuándo van a estar en comisiones dictaminando esto? Esperamos que se pueda compartir este dictamen a los miembros de la comisión esta misma semana, esperamos aproximadamente el viernes o sábado. Estaríamos dictaminando martes o miércoles a más tardar, de manera de que se pueda pasar al pleno, esperemos que este próximo jueves. ¿Y esperas movilizaciones? Desgraciadamente ya fueron a sí. verlos allí a la Cámara de Diputados, pero creo que les dieron mal el dato, que no iban a legislar todavía. Que todavía no venía. Desgraciadamente sí nos esperamos alguna otra sorpresa. Ya me voy. Muchas gracias, de verdad, por tu esfuerzo, por llegar después de todo este tráfico. Abril Alcalá, diputada del PRD, de verdad un placer haberte tenido. Y por supuesto, Javier Rojas, muchas gracias, director de investigación de Mexicanos Primero. Gracias a los dos, pero sobre todo a usted. Nos vemos mañana.